Queridos amigos y amigas, empezamos en un minuto con la conferencia de Carmen Marchante. Queridos amigos y amigas de la dotación, bienvenidos al que va a ser el tercer ciclo de conferencias de nuestro canal, de nuestra página anual 1921 100 años de historia. Ya os lo he puesto por ahí en algún post del Facebook, que me siento como un niño con zapatos nuevos ahora en el comienzo de este nuevo ciclo, con mucha ilusión, y bueno, es un honor y un orgullo el poder presentar este ciclo y sobre todo presentar a la gran cantidad y variedad de ponentes que vamos a tener en este ciclo. Hemos empezado un poco tarde porque no ha sido posible por mi parte, por una serie de problemas personales, preparar las conferencias con anterioridad, pero sí que os anuncio que hoy, que acaba noviembre, y durante el mes de diciembre vamos a compensar con una buena retahíla de conferencias, a cada cual mejor. La de hoy va a ser espectacular. Tenemos con nosotros a Carmen Marchante Moralejo. ¿Quién es Carmen Marchante Moralejo? Aparte de una amiga y compañera de nuestra página. Pues Carmen Marchante, esta madrileña, es licenciada en Filología Española por la UNED y doctora europea en Filología Moderna Italiana por la Universidad Complutense. Se ha formado tanto en Italia como en el Reino Unido y tiene además un máster de Historia Militar de España por la UNED y el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Dedicada toda su vida a la docencia, a la investigación y a la realización de publicaciones, fue catedrática de italiano en varias escuelas oficiales de idiomas, profesora tutora de la UNED de italiano en el curso de acceso a mayores de 25 años y asesora en materia de educación para las embajadas españolas en Brasil o Roma. Ha realizado investigaciones en la Universidad de Florencia sobre traducciones y versiones del italiano de obras del teatro clásico español, y recientemente temas sobre la historia militar, como el que vamos a tener esta noche aquí. Varios libros, traducciones y gran cantidad de artículos, así como numerosos cursos y seminarios impartidos, completan parte de su currículum. Pero todo esto no acaba aquí. Carmen también es una gran estudiosa de las cuestiones norteafricanas, un interés que le viene de familia, pues su padre nació en Melilla y fue general de artillería, hijo además de un oficial de infantería que, como ella misma dice, entregó su juventud en las campañas del Rif allá por los años 20 del siglo pasado. Carmen ha presentado recientemente la correspondencia anual Escritos de los familiares de soldados y oficiales al Ministerio de la Guerra, estudio preliminar y edición comentada. Una publicación que ha sido llevada a cabo por Melilla UNED, el Archivo General de Ceuta y el Instituto de Estudios Ceutíes. Carmen esta noche nos va a contar todo lo que ha supuesto un trabajo de muchos años y nos va a desbrozar un poco el contenido de esa correspondencia que los familiares enviaban al gobierno y las consecuencias que todo ello tuvo. Sin más dilación, yo creo que es hora de presentar por fin a nuestra ponente. Muy buenas noches, Carmen, bienvenida a nuestra página. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar ahí. La verdad es que es para mí muy emocionante estar con todos vosotros esta tarde. Bueno, pues sin más dilación, Carmen, si te parece, vamos a pasar con la conferencia, la correspondencia de anual, un frente perdido. Muy bien, pues os estaba comentando que es muy emocionante para mí estar impartiendo estar charlando con vosotros, porque realmente voy a estar charlando sobre este tema.
porque la página, la que empezó siendo la página Los del 21, allá por el año, yo entré en 2018-19, pues la verdad es que ha sido una fuente de conocimientos y de intercambios muy válida y me ha aportado muchísimo, o sea que para mí es muy, muy gratificante estar ahora devolviéndose el trabajo y los conocimientos que entre todos habéis contribuido a construir. Y bueno, quiero dar gracias, pues evidentemente a Manuel García Melero por su dedicación y a los administradores Eloy Pérez, José Ortín y Ana Ruiz por haber considerado interesante que aporte esta visión de mi trabajo a través de la página. Bueno, y una cuestión meramente familiar, quiero dedicarle esta conferencia a mi padre, que hoy hubiera cumplido 98 años, y a mi abuela, viuda de guerra, que bueno, eso es más complicado, hubiera cumplido 117 años en un día como hoy. Bueno, pues vamos a... ¿Por qué anual? ¿Por qué anual? ¿Qué es lo que pretendo con este libro que acabo de publicar y con este tipo de investigación? Bueno, en primer lugar, creo que sería muy interesante que los historiadores, los investigadores, los interesados en el tema desde los más amplios sectores, como bien recoge este grupo, pues pongan realmente su interés en los archivos, porque España es un país que tiene una riqueza de archivos que de verdad que no tenemos en países de nuestro entorno. Yo hablo con conocimiento de causa. Los archivos militares son una fuente de riqueza increíble y hay mucho trabajo por hacer. Entonces, aparte del contenido de lo que es estrictamente el tema de anual, creo que de verdad me gustaría que esto fomentara un poco el interés y la necesidad de ir a las fuentes primarias, o sea, de no dar nada por cierto. Hay muchísima producción, pero a veces se repiten tópicos sin cuestionarse nada y realmente las fuentes primarias son las únicas que nos pueden de verdad hacer la diferencia y aportar luz sobre determinados aspectos de anual y de cualquier otro aspecto de la guerra del Rif o de que siguen siendo incógnitas. Eso en primer lugar. Y bueno, pues vamos a ver el contenido de la conferencia y lo que es un poco el guión del libro que he publicado. Me voy a detener en unas cuestiones más que en otras porque es más oportuno hacerlo de una manera oral. Por ejemplo, la ley de reclutamiento pues, está ampliamente estudiada en el volumen y no me voy a pasar simplemente por algunos aspectos que nos sirven para entender y dar las claves de los escritos que me ocupan. ¿Qué nos aportan las cartas de anual a 100 años del desastre, a más de 100 años del desastre? Pues realmente otra mirada, y otra mirada muy interesante. ¿Qué tenemos, qué fuentes primarias tenemos sobre anual? Pues claro, tenemos varias fuentes que pasaremos luego a enumerar, pero estas cartas son las cartas de los protagonistas olvidados del desastre que han quedado realmente en la sombra durante todos estos decenios. Pasaré a examinar un poco cuáles son las características de este corpus epistolar que está custodiado en el Archivo General Militar de Madrid. Y luego, como os he dicho, muy someramente hablaré de la ley de reclutamiento y lo que representó en la España de 1912, porque bajo esta ley estaban reclutados los soldados que estaban en las posiciones de la Comandancia General de Melilla. Hablaré simplemente para enmarcar los escritos de cuál era la situación del estado de fuerzas el 22 de julio de 1921 en la Comandancia. Y pasaré a examinar qué representan estas cartas. Las cartas entre los más remotos pueblos de España y las aldeas de España había un flujo que no se cortaba nunca entre las posiciones del Rif y las familias y de repente ese hilo se trunca. Y el truncarse de ese hilo es lo que da origen a este corpus epistolar, y donde tenemos pues, telegramas, cartas, instancias, la mayoría son cartas manuscritas. Y después pasaré a analizar el problema central que alumbra el estudio de este corpus, que es el tema del duelo que no se puede elaborar, porque la mayoría de las personas por las que se pregunta están desaparecidos, es decir, no se sabe qué ha pasado con ellos. Muy interesante la figura de los mediadores en el dolor, como son los alcaldes, lo que articula la sociedad de la época, los alcaldes, los maestros, los curas,
que escriben, o sea, tenemos muchísimas cartas de escritura delegada, y pasaré por fin a valorar lo que quiere decir estar prisionero, lo que quiere decir estar prisionero en este contexto de caos y de falta de información, para pasar después a enumerar una serie de conclusiones después de haber analizado un poco todo este corpus. Bien, pues como iba diciendo sobre anual, pues tenemos fuentes, claro, tenemos unas fuentes primarias, como son en primer lugar el expediente Picasso. No olvidemos que el expediente Picasso yo aún lo leí en una edición porque no estaba disponible en España hasta hace relativamente poco. Ahora está en la página de Defensa y ahora pues ha hecho la Ciudad de Melilla la edición magnífica del año del centenario. Pero yo aún lo leí en la edición mexicana que me prestó un amigo que estaba en México, que prologada por Diego Abad de Santillán, que era una edición reducida, porque desde los años 30 no se había vuelto a reeditar. Esto es una fuente sin duda fundamental, pero hay que confrontarla con otras fuentes. Después están todo el conjunto documental que obra en el Archivo Histórico Nacional y que es la causa en única instancia instruida por el Consejo Supremo de Guerra y de Marina para depurar las responsabilidades en que pueda haber incurrido el mando con motivo de los sucesos desarrollados en la Comandancia General de Melilla en julio de 1921. Esto está en el Tribunal Supremo, es del Tribunal Supremo, expediente 51, y está en el Archivo Histórico Nacional y disponible en pares, en los archivos españoles. Y es un material que está poco estudiado y que hay que profundizar en él. Las Cortes Constituyentes de la Segunda República nombraron una comisión de responsabilidades cuyas funciones están reguladas por la ley de 27 de agosto del año 31 para instruir las diligencias oportunas para depurar las responsabilidades políticas o de gestión ministerial que hubieran causado grave daño material o moral a la nación, concretadas en 5 categorías. La primera de ellas, alta responsabilidad en Marruecos, después política social en Cataluña, golpe de Estado del 13 de septiembre del 23, gestión y responsabilidades políticas de la dictadura y proceso de Jaca. Esta comisión tenía facultad para requerir toda la documentación que había generado la administración hasta ese momento sobre las materias sobre las que tenía competencia, por lo cual pues es muy importante. Y este conjunto documental es el que está en el Archivo Histórico Nacional. Evidentemente ahí están las declaraciones al general Ayala y los informes que se abrieron por parte, por ejemplo, del Regimiento Ceriño 42 para investigar. Es un conjunto documental. Y a eso me refiero, es decir, eso hay que trabajarlo. Bien, ¿qué otras fuentes tenemos? Pues por lo que respecta a las operaciones militares, pues ya sabemos las historias de las campañas de Marruecos de 1947, de lo que era el servicio histórico militar de ese momento. La acción de España en Marruecos es fundamental, del año 1929. Hay una edición, luego hay otras reducidas, pero la más importante, de Hernández de Herrera y Tomás García Figueras. Y bueno, muchas otras que podemos enumerar. Luego, pues como sabemos, Anual ha estado muy olvidado y hacia el año finales del siglo pasado y los primeros años de este siglo, pues se vuelve por obra sobre todo de Pando, que bueno, tiene el mérito de haber sido el primero que retoma la cuestión, pero bueno, también tiene errores que hay que matizar, como todos tenemos errores, todos los que trabajamos en estas cosas tenemos errores, y se trata de confrontar fuentes. Por parte rifeña, pues bueno, claro, existe el Cantar de Monte Abarrán, que es un poema épico, de una extensión de unos 1500 pareados, que es un cantar de tradición oral que ha estado circulando por el RIC durante decenios. Claro, hay una versión española que no me parece muy acertada la traducción, también es verdad que es un texto lleno de metáforas y de cuestiones, y está un poco mezclado el episodio de Anual con alucemas, en fin, eso habría que verlo. Pero bueno, es interesante saber
y no tengo constancia de que haya otra fuente, que hay estas fuentes orales, por lo menos, por parte rifeña, porque evidentemente el dolor de las madres españolas es el mismo dolor que el de las madres del RIF, que pierden a sus hijos. Lo que ocurre es que, bueno, yo soy filóloga y, claro, no manejo el árabe, no manejo el chelja, y entonces, pues todo lo que son traducciones, pues yo lo tomo con mucha cautela. Os traigo aquí simplemente unos ejemplos de versos de este cantar para que tengáis conocimiento de ello. Bien, ¿qué es lo que hace el historiador con los hechos? Bueno, pues los hechos hablan cuando un historiador los interpela y es el historiador el que decide qué hechos y en qué orden o contexto son relevantes. Porque las fuentes por sí mismas pueden aportar un componente de distorsión de la realidad. ¿Por qué miente el que miente? Y esto, por ejemplo, es muy relevante preguntárselo cuando vemos declaraciones del expediente Picasso. ¿Qué mirada sobre los hechos aporta una fuente? Yo todo esto lo estoy dejando caer como introducción para los textos que vamos a ver de los escritos. Tarea del historiador es interpretar con rigor, ver las intenciones, el contexto, quién, y eso es lo que produce una investigación con rigor. Entonces, aplicado esto a los escritos que nos ocupan, como vamos a ir desgranando después, pues claramente tenemos una serie de ventajas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en cuanto a simplemente al conocer los nombres, que es que parece evidente, pero es que Santiago Domínguez lleva toda su vida intentando dar nombre a quiénes eran esos soldados desaparecidos en Anual, ¿no? Bueno, pues las cartas, podéis imaginar que si una madre dice que su hijo se llama Drosino y la transmisión de legislación y tal ha transmitido Dorosino, pues tenemos que, lógicamente, pensar que la madre sabe cómo se llama su hijo. Entonces, esta fuente es relevante ya simplemente desde el punto de vista de la fijación de los nombres de los soldados o de los oficiales. Es relevante también porque normalmente ellos dicen la última carta la escribió desde la posición de, no sé, Carramidar o lo que sea, o Acib de Midar. Entonces, tenemos que pensar que eso es real, porque la familia no tiene ningún interés en dar un dato falso. Entonces, esta fuente hay que tomarla en ese sentido y luego, obviamente, cruzarla con otros. ¿Qué otras aportaciones podemos tener para conocer más de Anual en este momento? Pues, hombre, evidentemente, claro, no sé, aquí os estoy poniendo la posición de Sidi Idris, donde tenemos una carta. El que suscribe, tío del soldado del regimiento de Melilla, Juan Ramón López Martínez, hijo de Nicanor y Ruperta. Ya tenemos nombre del soldado y filiación, que muchas veces no se conseguía saber. Natural de Tabagón, en los acontecimientos desgraciados se encontraba destacado en Sidi Idris. En esas escarpadas murieron la mayoría de los 350 jefes y oficiales y soldados, de los que se libraron apenas 12 de una muerte segura. Esa posición está siendo excavada, o ha sido excavada, no como posición, sino porque era un asentamiento púnico-fenicio muy relevante, por arqueólogos italianos, pero claro que una excavación arqueológica nos daría datos sobre lo que pasó allí. El problema es que España no participa en esas excavaciones ni va a participar, y yo he leído los trabajos de los arqueólogos italianos y vienen a decir que, bueno, pues sí, que los indígenas dicen que allí había una fortaleza española y que, bueno, pues lo que están encontrando de esa fortaleza, hablo de hace excavaciones que ya hace por lo menos 15 o 20 años que se realizaron, pues eso es lo que está saliendo allí, pues que para ellos no es relevante, entonces que lo están apartando. Claro, pues así no vamos a poder saber nada. Si se excavara Igueriben o, por ejemplo, Zocoeltelatza, donde todavía hay pavimento de barracones, se encuentran restos en la posición de, aquí tenemos un proyectil con espoleta retardada, todo esto procede de Igueriben. Esto es de una exposición de cosas halladas en Igueriben que hubo en Vélez Málaga, con ocasión de unas jornadas. Pero bueno, todo esto, pues ni España va a participar, ni Marruecos tampoco, evidentemente con la relación tan contradictoria que tiene con su pasado colonial es impensable, ni tiene ningún sentido pensar que pueda interesar. Entonces, bueno, pues todo esto son palabras sin una sintaxis, o sea, no son restos que algunos serán relevantes, otros no, pero en todo caso
no tienen un contexto. Dicho esto, pues nos encontramos con estas dos, la caja número 50 y un corpus epistolar de 700 escritos que se han manejado, pero que estaban completamente inéditos y que, por el contrario, sí que pueden aportar cuestiones relevantes tras un estudio detallado, una edición y las conclusiones que yo he elaborado. Son 700 escritos de petición que van de 23 de julio a 11 de octubre de 1921, o sea, apenas 2 meses largos. Son muy dispares en cuanto al tipo de papel, ahí lo podéis adivinar, al tipo de escritura, al tipo de formato. Aparecen sin ningún orden ni cronológico ni argumental. Yo, por una cuestión metodológica elemental, como no están catalogados, pues he mantenido el orden en que me los he encontrado, porque, bueno, esto supuestamente en algún momento será catalogado, pero hasta entonces pues me parece que lo respetuoso era mantener el orden y espero que así sea, porque es la única manera de localizarlos. Pero lo que he hecho es en el volumen presentarlos en orden cronológico. ¿Por qué? Porque ello permite apreciar cómo se va tejiendo coralmente el relato de lo acaecido, a través de noticias ciertas, poco fiables, que van apareciendo cada vez más según va pasando los días. Claro, es lógico, nosotros queremos saber y al querer saber elaboramos hipótesis. Y entonces, si un vecino nos dice, pues me ha dicho un soldado que estaba, pues que su hijo está en el hospital de Melilla, pues tenemos la tendencia a creerlo, porque eso nos da la esperanza de que ese hijo nuestro no haya muerto. Y todo esto se va tejiendo y se va viendo. Entonces, esto tenía un sentido metodológicamente, presentarlos en orden cronológico. Hay noticias ciertas, poco fiables, se va aumentando la angustia, en fin. También me ha parecido muy interesante describir lo más minuciosamente que he podido el tipo de soporte material. O sea, hay mujeres que escriben pues, en unos papelujos que son como una lista de la compra que encuentran. Depende si son centros, pues ciudades o pueblos que tienen acceso a un cierto tipo de papel mejor. Todo eso nos da una radiografía realmente sociológica de la España del año 21. Y bueno, cuando considero pertinente, primero hago, hay un estudio introductorio en el libro, luego hago la edición de todos los escritos, excepto, de todos no, son 700 escritos, pero lo que sí es muy interesante es que todo el fondo está recogido. ¿Por qué? Porque yo al final del libro hago unas listas donde recojo los escritos que no han sido editados en su totalidad, pues recojo las características del escrito que no ha sido editado, es decir, el nombre del soldado por el que se pregunta o del oficial, quién pregunta por él. Y lo que hago también para todos los escritos editados es al final una sección de crítica donde recojo pues fundamentalmente a través de la intrahistoria del desastre anual de Contreras Cervantes, que es una obra fundamental para saber el paradero de los soldados, si bien, como todos, pues tiene errores que se ponen en evidencia al contrastar las fuentes, pero que es una obra fundamental. Y después lo que yo sé de ese soldado a través de esas otras fuentes y sobre todo recojo, cuando lo considero pertinente, las declaraciones. Si por ejemplo ese soldado pues, ha declarado a Picasso porque se ha salvado, recojo la declaración para confrontarla con la carta. Y lo que cito, si está recogido también en el expediente 51, que es el que está en el Archivo Histórico Nacional, pues lo puedo esporádicamente citar, pero vamos, me he basado, porque si no este trabajo no habría tenido fin, en darle un marco con el expediente Picasso. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos para que veáis concretamente en qué consiste. Por ejemplo, este telegrama que tenemos es del padre del teniente Ita, que estaba destinado en Anual, es el primero, uno de los primeros. Y tenemos el telegrama, ruego me den noticias de mi hijo, el teniente de las Fuerzas Regulares de Melilla, Joaquín de Ita, y el estadillo del Ministerio de la Guerra, donde se le contesta el mismo día 23, pero obviamente pues se dice no se tiene noticia de que le haya ocurrido novedad alguna al teniente Joaquín Ita, que es lo que en ese momento se sabía.
Después hay una anotación que veis ahí abajo en lápiz, en la Plaza Melilla. ¿Por qué? Pues porque hay una declaración, y ahí es donde digo yo que entra lo que aporta el expediente Picasso, en la pieza 10, no, esta es de la pieza 10 del expediente 51, narra la evacuación que hizo desde Anual. Este es el de Ayala. Entonces, tenemos que inferir que en la Plaza Melilla eso es una anotación posterior, ¿no? Este es un tipo de escrito. Otro tipo, pues esta carta desde Betanzos, esta es del 23 de septiembre de 1921, están todas tratadas administrativamente. Normalmente el nombre del soldado o del oficial aparece en subrayado en azul y en rojo el nombre de la unidad. Este es un soldado, Enrique Veiga Rodríguez, del San Fernando 11, desaparecido en Bujafora, eso os lo puedo decir. Aquí aparece hecho 27, pero no hay constancia de si se ha contestado la carta o no. Y bueno, es un texto que a mí me impresionó muchísimo, que mirad lo que dice. Normalmente lo que se pregunta es siempre muy claro, muy esencial. Deseo saber si es vivo o muerto. Si nos dan la noticia que es muerto y murió en defensa de la patria, será la satisfacción, aquí tenemos un rasgo de asimilación de grupo KT típica de Galicia, del habla de Galicia, del castellano en Galicia, será la satisfacción más grande de la familia, porque es la muerte más gloriosa que puede tener un hombre. Ni porque sea huérfano de padre y madre en la vida, no quiero que sea en la muerte. Bien, es de una delicadeza hacia el hermano. Quiero darle un lugar en la historia, no quiero que caiga en el olvido. O sea, ha sido huérfano en vida, pero quiero que tenga un lugar. Y me parece bellísima esta expresión. Esto es una carta de, como he dicho, los alcaldes obviamente tenían un papel fundamental en los procesos de reclutamiento y tienen la autoridad de preguntar por los mozos. Entonces, este es un ejemplo, una carta en forma de instancia y aquí tenemos el membrete de Junta de Traslaloma, que es una núcleo de la zona de las Merindades de Burgos, que ahora está completamente deshabitado. Los maestros también se hacen mediadores y cuando, bueno, preguntan, porque a lo mejor la madre no es analfabeta o no puede escribir por el estado en que se encuentra. Aquí tenemos esta carta del maestro de Moimenta de Campo Lameiro en Pontevedra, el mismo tratamiento. Y siempre dicen, bueno, Comandancia de Ingenieros, Compañía de Telégrafos de la Red, por Dardrius, posición de Toulouse. Aquí aparece también el trato administrativo, fecho 10, ¿no? Que nos indica probablemente que el día 10 de septiembre se vio esta carta, tampoco nos consta si fue contestado o no, aparece la indicación arriba, no muerto, ni herido, no prisionero. Ahí ya estamos a 30 de agosto y ya evidentemente hay conciencia de que hay prisioneros. Entonces, bueno, hay listas y se va comprobando esto. La ley de reclutamiento del 12, voy a extenderme muy poco en ello. Realmente constituye un esfuerzo de una minoría ilustrada de hacer una ley más justa. Cuando se ven los debates parlamentarios, yo tuve la suerte de encontrar un volumen de un togado militar editado en 1915, donde se recogen todos estos debates, realmente se ve el tremendo esfuerzo de una minoría ilustrada por hacer una ley un poco más justa. Lo que todo el mundo conoce es, bueno, pues que se elimina la redención a metálico, aunque queda la posibilidad de quitarse de determinados periodos satisfaciendo unas cantidades en metálico, porque bueno, era un problema en definitiva de Hacienda. Esto lo ha estudiado muy bien el profesor Bermúdez Monbiela, que ahora está en la Pompeu Fabra y está muy bien trabajado y realmente se ve que es un problema de articulación, es decir, sobre el papel está recogido en la ley, pero claro, luego pues Hacienda es Hacienda, ¿no? Y como tantas otras cosas, pues es una cuestión de financiación.
lo que impide realmente ir hacia adelante en ello. Pero también lo que hay que decir de esta ley es que teje un sistema de filtros y de garantías para evitar injusticias, por lo menos está en el articulado de la ley. Por ejemplo, las resoluciones de las comisiones mixtas antes las podían recurrir solo los interesados, ahora con la ley las pueden recurrir también aquellos que se sientan perjudicados. Es decir, que si un mozo tiene indicios o piensa que ha habido un mal proceder en un sorteo y entonces se le asigna, puede recurrir también. Otra cosa es que de repente, pues en un pueblo de León, pues haya medios para hacer o sea, recurrir, pero bueno, por lo menos en el espíritu de la ley está. Y también, bueno, el deseo de que a África, pues como en otros países europeos ya, vayan voluntarios. Pero claro, ahí también es un tema de financiación y aunque está recogido en la ley como deseo que se tienda a cubrir las guarniciones con voluntarios, pues luego eso realmente no fue así. También prevé la ley que tras 12 años de servicio se concedan tierras con el intento de fijar población colonial. Esto pues ya sabemos, ¿no? Ni siquiera en época de la República se consiguió construir un protectorado civil como era el objetivo final, pero bueno, la ley lo recoge. ¿Qué estado de fuerzas había el 22 de julio en la Comandancia General de Melilla? Bueno, desde el tratado de franco-español de 1912 se enviaban fuerzas, unidades militares completas, y luego según las campañas se iban trasladando fuerzas expedicionarias. Melilla, la Comandancia General, como sabéis, estaba dividida en 5 circunscripciones y Nador la sede era la Brigada Disciplinaria, Candusi el Regimiento Melilla 59, Dardrius el San Fernando 11, Anual el Cerriñola 42 y Fuentelatza el África 68. Y esto es muy importante para saber encuadrar los escritos. Sobre el número de fuerzas, bueno, lo que recoge Picasso son 19.923 elementos de tropa, y sobre las posiciones, pues realmente, como ha estudiado muy bien Carlos Azcárraga, pues habría que ver lo que realmente son posiciones y lo que son pues puestos de policía indígena y bueno, y posiciones con artillería, pues había apenas 26. Por lo cual, pues bueno, hay que distinguir todo esto para tener unas... todos estos aspectos es que a veces se han trasladado, pues no sé, 130 posiciones. Bueno, pues no son 130 posiciones, porque si quitamos los puestos de policía indígena, ¿o qué se considera posición? Un bloqueo. Pero bueno, esto se va viendo, ¿no? Los soldados que estaban allí destinados eran de los reemplazos del 18, del 19 y del 20. A alguno del 18 se le había dado en licencia, también volvemos a un tema económico, de financiación para ahorrar, ¿no? Pero bueno, hay cartas que realmente muestran que había soldados del reemplazo del 18. Y bueno, lo que es muy importante señalar, porque a veces se pierde de vista, es que cuando sucede todo este episodio, pues no había una situación de guerra como tal, ¿eh? No había una situación de guerra. Y podemos ver las declaraciones de Berenguer, que bueno, también hay que tomarlas pues como con la debida distancia, porque evidentemente como máximo responsable pues declara lo que declara, pero él lo que dice en la segunda pieza de la causa del Tribunal Supremo en el folio 451 dice: en realidad, cuando ocurrieron los sucesos de Melilla, no se hallaba en desarrollo ningún plan determinado, ni sobre Alucemas ni ningún otro. Toda la acción del frente se reducía a la labor política sobre las cávilas de Tensaman y Benitusin para ir restando poblados a la rebeldía y aumentando el poblado adepto, buscando en ello facilidades para cuando llegara el momento plantear la ocupación de la cávila. Bueno, esto lo dice por un sitio. Y desde luego, si manejamos el cuestionario que se le pasa en respuesta a la pregunta que se le formula, ¿qué instrucciones tenía el gobierno en cuanto al desarrollo de las operaciones militares en la zona de Melilla, concretamente respecto a esta?
o bien en relación con las que en la época de los sucesos se efectuaban en la de Ceuta, Larache sobre Beniarós. Y bueno, ahí no me voy a extender en leer toda la declaración, pero claramente abunda en la misma idea y creo que es muy interesante al estudiar estos temas, pues tener en cuenta esto que está, como ya he dicho, en las declaraciones de Berenguer, porque nos alumbran mucho sobre la situación que después se ha querido simplificar de muchas maneras, pues diciendo que si Silvestre tenía un carácter así basado y tal, y bueno, yo creo que ya es hora de dejarnos de estas interpretaciones facilonas y realmente a las fuentes que realmente nos pueden aportar. Bien, Anual se había ocupado el 15 de enero del 21, Sidi Idris el 12 de marzo de 1921 y esta es un poco para que tengáis, que todos conocéis más o menos las 5 circunscripciones y las posiciones que tenemos. Y bueno, vamos a ir a los escritos. Los escritos que ya os digo, entre la península y las más remotas posiciones fluían con un ritmo realmente pasmoso pensando en las comunicaciones de la época. El hilo se trunca, de repente dejan de llegar cartas y esto en todos los escritos aparece. Y empieza a llegar noticias a través de la prensa, donde llegaba la prensa, la gente que tenía acceso a la prensa, empiezan a llegar noticias. Y entonces esto es lo que genera esta alarma general que genera el corpus, ¿no? Vamos a ver algunas de las cartas. Por ejemplo, esta tenemos una carta de Julio Castillo Pera Andrés, escrita en Igueribe en el 25 de julio de 1921, donde este soldado dice: de eso que se pasan los meses como el agua será en otra parte, aquí no. Muchos recuerdos a todos los vecinos y a todos los que preguntan por mí. Y usted recibe un fuerte abrazo de su hijo que la quiere y no la olvida. Bueno. La carta del teniente Ernesto Nogués, que murió en Anual y que escribe desde Anual el 12 de julio de 1921 y que está recogida por Picasso por el interés que tiene para discernir sobre los hechos. Y dice: ahora estamos en un periodo estacionario, pues los avances demasiado rápidos, sin consolidar bien lo ocupado, han creado una situación bastante difícil. En este campamento, el más avanzado del territorio, es raro el día que no tenemos que tirar y como tenemos delante una arca numerosa y bien organizada, no se puede dar un paso sin la seguridad de quedar bien, pues otro desastre como el de Abarrán sería horroroso. Hemos atravesado por unos días tristísimos de enorme depresión moral. Se desconfiaba de las fuerzas indígenas, se hablaba de la insurrección del territorio. Nos encontrábamos impotentes, faltos de elementos. Sucedió lo que tenía que suceder, que mientras la cosa iba bien, nadie se preocupó de deficiencias, pero cuando han venido los palos, se ha visto que estábamos haciendo equilibrios y eso no puede ser. En fin, que hay África para rato si Dios no lo remedia. Traigo aquí simplemente 2 ejemplos de cartas que fluían hacia las familias en la península. Y ya vamos a pasar a ver exactamente en la correspondencia este hilo que se trunca y cómo se muestra en todos este tipo de escritos y de cartas. Esta carta es alguien que pregunta a Francisco Peña por su hermano, está escrita desde Monforte de Lemos. También veis ahí el subrayado en rojo y también del nombre de por quién se pregunta. Y aquí tenemos: cuando me escribió la última vez se hallaba en el campamento de Dardrius. No sé si en las evoluciones de los combates sería destacado a otro puesto o se replegaría a Montearruiz y qué suerte correría. Y esta carta es muy interesante porque es un caso muy, muy particular. Normalmente en estos escritos simplemente lo que quieren las familias es saber qué suerte ha corrido el soldado, el hijo, el hermano, por quien se pregunta. Pero en esta carta el hermano dice: al mismo tiempo espero de la bondad de Usía me manifieste si mi madre, pobre viuda sexagenaria que vivía al amparo y sostén de mi hermano y que de él se vio privada, no sé si por leyes nuevas o por las artimañas del criminal caciquismo, tendría derecho a algún subsidio del Estado. Bueno, pues imaginaos que esto realmente es una sensación de indefensión, es decir, las leyes nuevas, que probablemente se refiere a la ley de reclutamiento,
la persona que escribe no tiene ninguna confianza en que las artimañas del criminal caciquismo secular en Galicia pues hayan podido, digamos, moderarse por las leyes nuevas. O sea, que es realmente una situación de desesperanza total. Y en eso me llamó la atención. Aquí tenemos otra carta donde también aparece claramente que estaba actualmente en Cheif, no teniendo o no sabiendo noticia alguna de su paradero desde su última carta del 18 de julio. Esta es una carta de Ferrol. También tenemos el tratamiento C29, algún tipo de tratamiento administrativo ha tenido. Esta es una carta de la madre del teniente Antonio Márquez Tellaeche, y es importante porque este apellido en la transmisión textual está transcrito de muchísimas maneras distintas, y es Tellaeche, del San Fernando 11, de la compañía de ametralladoras. Pues mi hijo el día de los sucesos se encontraba en la posición de Usca, que él me escribió a mí. Bueno, pues la posición de Usca es la posición probablemente de Jebel Uddía, que estaba al lado de la posición A, con la cual compartía compañía de ametralladoras. En intrahistoria figura en la posición A, y entonces, bueno, es interesante porque la madre nos dice exactamente dónde estaba su hijo. En esta misma carta, aunque no lo reproduzco aquí en el reverso, ella al final se despide pidiendo que le den información sobre su hijo y dice literalmente: perdí a mi esposo en Santiago de Cuba, ya nada me asusta. Es decir, quiero saber lo que ha ocurrido, sea bueno o malo. Esta es otra de las cartas donde se dice: desde el día 22 de julio que escribió, su padre no ha tenido más razón, esto es una escritura delegada, que un paisano suyo le ha dicho que está en un hospital de Melilla. Bueno, esta carta es de 26 de agosto. Se pregunta por alguien que realmente murió en Izumar, por Antonio García Toscano, pero claro, eso lo sabemos ahora, pero bueno, por piedad o por alimentar la esperanza, pues hay una transmisión oral errónea, ¿no? Esto lo vemos continuamente. Aquí aparece Julián Salguero García como desconocido. Muchas veces no, las listas de los regimientos pues estaban organizadas por el nombre, imaginaos, ¿no? La de ellos que podía haber y no lo localizan. No se tienen noticias desde el día 10 del pasado, dicen al final. Y esta carta, que hay varias con esta escritura y este formato, está escrita desde Alcalá de los Gazules, y yo en un principio pensé que que no sería de escritura delegada, es decir, que era alguien de la familia que escribía, pero al encontrarme varias con la misma tipología, pues me di cuenta que era alguien que preguntaba por varios mozos del pueblo, ¿no? Tiene una fórmula retórica muy, muy curiosa, muy bonita. Es de 7 de octubre, dice: Dios acompañe esta carta hasta llegar a Madrid y sea bien atendida, como esperamos. Aquí un pobre padre desconsolado se dirige a esta oficina a ver si puede adquirir de su hijo buena noticia. El soldado es Francisco Pereira Sánchez. Se ve el deseo de usar palabras de un registro culto, como adquirí, en otras aparece el rotacismo típico andaluz, aparece alquirí, adquirí, aparecen muchas variantes de esta palabra. Y en la última parte también escribió el 5 de julio último de la plaza. Aquí también arriba dicen no libros, no está localizable. Y bueno, aparecen otros rasgos del habla andaluza, como es el ceceo, etcétera, que aparecen continuamente en este tipo de escritos y que, no sé, aquí, por ejemplo, minadores, zarpadores, ¿no? Zapadores. ¿En qué contexto se producen las cartas? Pues bueno, en una población de una España en que el 60% vivía en núcleos rurales de menos de 10.000 habitantes, en que el 42,64% de la población es analfabeta, según nos dice Lorenzo Luzuriaga, en 1920. Ese porcentaje no está distribuido de una forma homogénea, sino que la mínima intensidad de analfabetismo en el área de encuentro de las provincias de León, Palencia, Santander y Burgos, ahí es donde hay menos analfabetismo.
La máxima intensidad se da en el encuentro de las provincias de Jaén, Granada, Almería, Murcia y Albacete, dándose en Murcia un 72, un pico de un 72,12, y en cambio en las provincias vascas y navarras un 33,39. Tampoco es el mismo porcentaje entre hombres y mujeres. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque en los lugares como por ejemplo Murcia o incluso Lorca, que tuvo la mayor contribución de sangre proporcionalmente en el desastre de Anual, se nos dan muchísimas cartas de escritura delegada, es decir, hay un tejido social que se organiza rápidamente. Y entonces, por ejemplo, pues la Sociedad de Boy Scouts de Murcia establece una agencia gratuita que se llama El Soldado Murciano. Y bueno, el soldado murciano escribe continuamente al ministerio con relaciones de soldados de los que no se sabe su paradero y vehicula a las familias. Entonces, todo esto es un tejido social que se da sobre todo en los lugares donde las familias no pueden escribir porque no tienen la capacidad para ello, mientras que, por ejemplo, en el norte de España, coincidiendo con esa mínima intensidad, pues encontramos menos cartas o los registros son registros más cultos. Es decir, que tiene ese interés el enmarcar estas cartas. La función de la prensa. Bueno, pues la función de la prensa, claro, al principio yo he recogido aquí dos titulares, uno del ABC de 23 de julio, rumores alarmantes, los ministros se reúnen en consejillo, salida del rey para Madrid, escasez de noticias directas de Marruecos. Bueno, esto llegaba a los pueblos, pensar que no había internet, no teníamos móviles y entonces se hacía una bola. Después hay censura. Entonces ya no es lo que dice aquí el telegrama del RIF, también del 23, no es este el momento de perderse en el detalle de las cosas. Claro, es que no se desconoce. Las informaciones son imposibles y hemos de renunciar forzosamente a las extensas que hemos ofrecido al lector siempre que ello ha sido dable. Y después la función de la prensa, al dar listas de prisioneros, ya pues un mes después o así, pues bueno, es una función muy importante porque ahí aparecen muchas cartas en que se ha tenido conocimiento de la lista que aparece en ABC el día 23, pero de repente pues aparece un José Sánchez Rodríguez que está en el regimiento y que dicen que ha tomado desde Orán, está volviendo a Melilla, pero no sabemos si es el José Sánchez Ruiz, que es mi hijo y que no sé si corresponde. Y a veces pues también hay muchos equívocos porque se transmiten noticias que no son verdaderas, ¿no? que son falsas, pero en fin, la función es importante. Aunque ya digo que muchas veces aparecen mal transcritos los nombres de los... Y en esto también los escritos estos tienen mucho que aportar. El concepto de desaparecido. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esta, que es El Castellano, que es el diario El Castellano en Toledo, que tuvo muchísima vinculación con la Academia General y la Academia de Infantería de Toledo y que naturalmente tiene una función preponderante en preguntar, ya veis aquí, listas y listas de desaparecidos. Y aquí aparecen anotados a la derecha, desaparecido, desaparecido, etc. Esto es una relación del 16 de agosto del 21. En esta lista aparece Leopoldo Aguilar de Mera, oficial que estaba destacado en Sidi Idris, y su hermano José Aguilar de Mera. Son dos oficiales de una familia muy extensa, con mucha vinculación con Toledo. No sé si eran 9 hermanos y 4 estaban en la zona del protectorado, no sé si exactamente en Melilla. Y bueno, ellos mueren uno en Talilit y el otro en Sidi Idris. Y Leopoldo era una figura muy relevante, muy simbólica de lo que eran algunos militares de los años 20, como podemos pensar en el general Manrique de Lara, que es el mayor recopilador de romances sefardíes del norte de África, figuras polifacéticas de humanistas como, pues no sé, también Claudio Temprano, de las Fuerzas Regulares de Alucemas, que falleció también muy pronto. Y él escribía, le gustaba la literatura y tenía este amigo, Dries Ben Said, que lo veis aquí a la derecha de la página, con el que tenía muchas conversaciones sobre literatura española, porque Dries Ben Said estaba intentando traducir el Quijote. Y entonces Dries Ben Said, cuando sabe de la tragedia de la posición de Sidi Idris,
pues a los pocos días va allí y reconoce el cadáver de su amigo y entonces lo entierra arriba, en lo alto de la prisión, que había perdido la vida en la escapada. Y bueno, esa es la manera de que no sea profanado y de que cuando el año 26 pues, se recupera el territorio, pues sea reconocido y trasladado al Panteón de Melilla, ¿no? Y historias como estas pues podríamos contar muchas, ¿no? He dicho que el rasgo más significativo que subyace a todo el corpus es la angustia. La angustia aparece por todos los escritos. Vamos a ver una serie de ellos donde es muy patente. El antropólogo italiano Ernesto De Martino, en un hermosísimo ensayo donde recorre el camino del llanto ritual en el mundo antiguo, en el mundo de la Grecia clásica, donde tienen origen las plañideras del mundo antiguo, hasta la Mater Dolorosa, que es la madre que llora por todos nosotros, la mediadora. En este ensayo él señala que el hacer morir en nosotros nuestros muertos es justamente posible gracias al desplegarse de una energía ética con la que se supera la laceración, el desgarro, y elevándose hacia el mundo de los valores se domina el peligro de la fragmentación y de la locura. Es decir, que lo que viene a decir el antropólogo es que hay un riesgo que es aún peor que la muerte, que es que si el duelo no se puede elaborar no se puede elaborar por distintas circunstancias, como por ejemplo que no aparezca el cuerpo, puede uno quedar atrapado y de tal forma que no consigue estar con plenitud en el mundo, es decir, que su presencia queda como enferma, ¿no? Manifestaciones de esta presencia enferma, de estos síntomas, de no estar con plenitud en el mundo, de no poder volver a la vida, pues las encontramos constantemente en este episodio. Por ejemplo, debo a Jesús Castillo Vidal el relato de que se lo contaron los familiares del soldado José Picón González, cuya madre dejó toda su vida la puerta abierta de su casa del pueblo en Feria por si su hijo volvía. Es decir, quedó atrapada en ese duelo porque no apareció el hijo, claro. Quedar atrapado en este duelo que no se puede elaborar al ser desaparecidos es muy patente en todos los escritos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, esta carta desde Navarra, cerca de Estella. Es una carta muy bonita porque es de un padre y una madre. Y aquí nos aparece: por amor de Dios, le pedimos que tengan a bien comunicarnos las noticias que puedan adquirir sobre su paradero, si ha muerto o vive nuestro Nemesio, si está prisionero, si está en algún hospital. En la bondad de su corazón confiamos para salir de la tortura, que es para nosotros no saber nada de nuestro hijo. Es decir, angustia, tortura, son palabras que aparecen continuamente. Y la necesidad de que alguien responda para poder elaborar este duelo. Aquí aparece también no muerto, no herido, no listas presentes, no prisionero. Tenemos también a la madre del teniente del Regimiento de África, Drosino Seoane, que escribe en dos ocasiones. Escribe el 6 de octubre, tenemos la carta del 6 de octubre a la izquierda, y después, al no tener noticias, vuelve a escribir el 21 de agosto. Yo, que mi único hijo, el teniente de infantería del Regimiento de África, Drosino Seoane, lo tenía en el anual el día de la catástrofe, paso por la horrible pena de no saber qué es de él, pues no lo veo en las listas de muertos, de heridos ni de prisioneros, y deseaba de ustedes que si le es posible averiguasen el paradero o si por desgracia se ha muerto. Es decir, la necesidad de saber. Esta carta es muy relevante porque el teniente estaba en anual, como dice su madre, y no en Haf, que es una posición bastante distante de la circunscripción de Zocotelata, donde lo sitúan otras fuentes. Por tanto, bueno, pues probablemente por falta de mandos lo habían desplazado efectivamente anual. Y también por la fijación del nombre, porque el nombre de Drosino aparece transcrito de múltiples maneras. Y esta carta de Lucena es la que figura en la portada del libro, de Asunción Saraiva, y dice: después de saludarlo y pedirle me dispense que sin saber hablar me dirijo a un señor como usted,
Fijaros el valor de esta madre. Ella confunde escritura con habla. Ella, claro que sabe hablar. Lo que no tiene conciencia es de que su competencia de lengua escrita tiene carencias. Pero sin saber hablar me dirijo a usted. ¿Y por qué me dirijo? Pues porque estoy legitimada, porque soy una madre que no puedo vivir. Aquí otra vez la angustia, ¿no? De no poder saber, de no poder vivir. Y espero de su buen corazón que con lo que haya me diga lo que es, si es que lo puede saber. Pues mi querido hijo, que bajo sus órdenes está, es Rafael Chicano Sarabia, del Regimiento de Infantería Seriñola 42, rasgos del habla andaluza. Escribió el día 20 de julio y desde esa fecha no sé nada. Y como tanto hubo y él estaba en Nador, no puedo vivir y quisiera saber si puede ser la suerte que Dios le haya destinado. Yo le pido, se compadezca usted de esta pobre madre, que el consuelo que tengo es su padre enfermo y una niña que ha nacido hace un mes sin saber si tiene padre. Ay, por Dios, compadézcase usted. Esto es realmente escalofriante la manera, la densidad filosófica que tiene esta expresión y como tanto hubo, como tanto pasó, estamos, probablemente esta carta es de agosto, aunque no tiene fecha, y como tanto hubo, ¿no? Y luego la imposibilidad de vivir. Y aquí tenemos las anotaciones: no muerto, no herido, no presente, no prisionero y no refugiado en la zona francesa, porque ya se sabe que hay una serie de personas que evacuaron la zona de Zocotelata hacia la zona francesa. Las demandas son normalmente muy esenciales, sobre todo las que vienen de Castilla. Quiero saber si es muerto o vivo. Aquí lo tenemos, si es muerto o vivo. Y en esta carta de Peraleda de San Román, pues aparece también la vida previa de estos jóvenes que se ve truncada. Y dicen, no he podido averiguar si es muerto o vivo. Sirvan contestarme con lo que sepan, si lo tienen a bien. Mi hijo se fue a África con el objeto de aspirar a carabinero y ya tenía echada la instancia. Soy una pobre viuda que confío en ustedes y les da las gracias anticipadas su segura servidora que besa su mano, María Arroyo Martín. Es decir, nos imaginamos la vida anterior, la vida que queda truncada de todos estos soldados que mueren sin ningún sentido allí. Tenemos cartas en que los allegados, puede ser el alcalde, el maestro, el cura, se hacen portadores del dolor porque lo pueden soportar, porque las familias están en un estado anímico que no es que no tengan capacidad de escritura, es que a veces no pueden escribir. Aquí tenemos el riesgo de la locura al que he mencionado a través de las palabras de Ernesto de Martino, que aparece muy claramente. Muy señor mío, en nombre de los padres del soldado perteneciente al regimiento de Melilla número 59, Manuel Díez Ortega, escribo rogándole Y entonces dice, las noticias no solo se hacen eco de noticias oficiales, espero haga lo posible por averiguar si esas noticias son ciertas con el fin de ver si podemos calmar en algo la pena que ahoga a estos pobres padres, pues de otro van a acabar por ponerse, van a acabar por ponerse locos, es decir, por volverse locos si no tienen noticias. Este allegado, no se sabe muy bien qué parentela tiene con el soldado de Hornachuelos, escribe dos cartas y ambas en ese sentido. Aquí hay un yerno que dice, mucho le agradeceré, en ese mismo sentido de mediar, se tomara la molestia de informarse sobre el paradero del cabo de la primera compañía del segundo batallón del Regimiento de Infantería San Fernando, José Adoy Gutiérrez, y conocido comunicármelo para la tranquilidad de mis padres políticos, que lo lloran, aun cuando con la esperanza de que pueda estar prisionero. Y aquí empieza a verse realmente el hecho de estar prisionero es algo que alumbra la esperanza. Y llorar a alguien sin tener la certeza de que ha muerto, con lo cual es estar en el filo de la vida y de la muerte, ¿no? Aquí tenemos las anotaciones, no es muerto, no herido, no presente, no prisionero. Y una carta de Monóvar, un pueblo de Alicante donde, bueno, aquí hay como 7, 8
soldados, que creo que todos ellos murieron en Anual. Y esta carta, ya del 3 de octubre, pues aparte de mencionar cuál era la realidad de muchos pueblos de España, muy señor mío, todos los días vienen a esta su casa madres de soldados, hijos de este pueblo, en demanda de medios de información, pues muchas de ellas ni aún escribir saben. Y creyendo un deber aceptar el encargo que me hacen, me dirijo a ese centro de su dirección, suplicando notas me den a conocer a estas pobres madres la verdadera situación de sus hijos. Como usted verá, la mayoría de ellos pertenecen al regimiento de Melilla número 59, que tantas bajas sufrió en el pasado desastre. Otra cuestión, en el pasado desastre, en las cartas aparece continuamente el desastre anual, las madres hablan de desastre. ¿Quiénes somos nosotros para tergiversar ahora y querer decir la campaña de Melilla? No tiene ningún sentido. Esto aparece desde los primeros momentos, porque para una madre que pierde su hijo, el desastre de Anual es el desastre de Anual y no pasa nada. Otros países han tenido episodios semejantes y hay que simplemente que mirarlo de frente y asumirlo. Pero no veo yo que cuando en los textos del mes siguiente aparece continuamente, pues haya que inventar otra cosa nueva. En fin, esto lo dejo aquí, ¿no? Que tantas bajas sufrió en el pasado desastre sin que hasta la hora presente se hayan dado noticias definitivas a las familias. Y aunque ello se comprenda que es sumamente difícil, también es muy natural que estas familias, con la natural zozobra, traten de indagar lo posible. Todos debemos hacer el mayor esfuerzo por llevar el consuelo o la resignación, en su caso, a quienes lloran seres tan queridos. Es decir, todos. Es decir, estamos a 3 de octubre y no sabemos lo que ha pasado. Todos. Y esto es el germen. Yo sigo trabajando ahora en cartas ya de meses y de años posteriores sobre estos mismos desaparecidos y otros. Es el germen de una posible protesta social muy clara, porque, bueno, ¿qué ha pasado, no? Claro, también hay que preguntarse por qué, por ejemplo, y esto lo hacen desde los historiadores, en un episodio como el Barranco del Lobo dio origen a un estallido de violencia social enorme y en cambio el desastre de Anual se canalizó de otra forma. Bueno, aparte de la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, que tiene muchas otras causas, sin duda, pero la canalización de toda esta rabia, digamos, que se hizo, pero bueno, esto no es el tema de esta conferencia, pero también es llamativo porque en estos escritos aparece, y son los primeros meses, aparecen estos apuntes, ¿no? Bien, el tema de los prisioneros, pues a mí como filóloga es algo que me tiene fascinada, porque claro, en el imaginario colectivo español, tejido a lo largo de siglos, desde la Edad Media, desde los romances de la cristiana cautiva, siempre el hecho de ser prisionero, pues hombre, era una valencia negativa, ¿no? El miedo al moro, en fin, todas estas cuestiones que no voy a repasar aquí. Simplemente traigo aquí unos versos de un romance como homenaje al romancero tradicional. Y de repente, el hecho de estar prisionero de Abdelkrim, esta foto la hice yo en el viaje de 2019, creo que ya no está esta efigie en las carreteras del Rif, o por lo menos yo no la he vuelto a ver. El hecho de estar prisionero, pues en cambio, es algo positivo porque es un hilo de esperanza. No, si está prisionero no ha muerto y por tanto hay una esperanza de que se le pueda redimir cautivo. Y hay incluso familias que se plantean, pues bueno, los más pudientes, pues vamos a Melilla, si hay que pagar un rescate, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esta es una instancia de estas madres de Málaga escriben 4 instancias, esta creo que es la última de ellas, de 29 de septiembre, empiezan a escribir en agosto. Y el texto lo voy a leer aquí, es muy interesante porque dicen, hablan de varios soldados, todos esos militares se encuentran prisioneros sin poder estas pobres madres saber, esto lo saltan pero es implícito, el estado de sus desgraciados hijos. ¿Cuándo pueden ser salvados del dominio y punto donde están sometidos a las órdenes rifeñas? Y tanto esos desgraciados como sus desgraciadas madres piden clemencia para que el gobierno español se apiaden y concedan y rescaten su libertad.
puesto que desde su cautiverio se encuentran estas pobres madres en el mayor desconsuelo. Sus ojos no pueden enjuagarlos de tantas lágrimas como derraman y padecen a la par de sus queridos hijos. Y por todos los puestos suplican al excelentísimo ministro de la guerra se apiade de los infelices que se encuentran bajo las órdenes rifeñas y tengan la bondad que se gestione su libertad, para que no sufran ellos ni sus madres más lo que les quedarán eternamente agradecidos. Es decir, el hecho de estar prisionero siempre es una esperanza. Es el texto que he leído, es ese que aparece ahí evidenciado. ¿Y qué conclusiones nos podemos extraer del estudio de todos estos escritos? Bueno, pues en primer lugar, aumentan notablemente el caudal de conocimientos de la dinámica de los repliegues y de la retirada, constituyen una radiografía de la estructura económica y social de España. Bueno, no he puesto ejemplos, pero hay cartas muchísimas de comerciantes que tienen sus membretes de Art Nouveau, preciosos, y que a veces dicen, bueno, pues pagamos la carta, adjuntamos unos sellos para pagarle la carta de respuesta, etcétera. O sea, se ve muy bien la psicología de quien escribe. Permiten palpar las sólidas creencias de la gente corriente, de la gente que ha estado al margen de la historia, de la gente de abajo, y que bueno, son los protagonistas reales. Y su manera de estar en el mundo. Y su manera de estar en el mundo, pues digamos que en su manera de estar en el mundo muestran una enorme dignidad al dirigirse a la autoridad. Es decir, no hay que llamarse a engaño, no hay que decir, hay que ver cómo se dirigen. No, no, ellos ponen la distancia de las fórmulas rituales porque eso precisamente es como cuando tratas de usted a alguien con el que no quieres tener mucho trato y quieres mantener la distancia. No es porque tienes una especie de respeto reverencial. Es que tú mantienes tu lugar y tu territorio, tu estar en el mundo. Entonces, eso hay que saberlo ver. Tienen una enorme dignidad en ello y en afrontar el dolor, y esto es muy patente, especialmente en el caso de las mujeres, que son las más, bueno, las que tienen menos capacidad de escritura, ¿no? Y sin embargo son muy conscientes de su papel y toman la pluma y escriben porque se saben perfectamente legitimadas para ello. Esto es muy interesante. Se aprecia en estas cartas también el enorme arraigo de la idea de una comunidad a través de todas sus instancias y de la nación española. Esto se puede ver. Y bueno, lo que para mí es muy relevante, quizá lo más relevante, es que dan cuenta muy claramente de un proceso de duelo individual y de duelo, si no se puede elaborar el duelo individual, pues tampoco el colectivo, que por múltiples factores en los que no voy a entrar, pues queda truncado. Bueno, en primer lugar, porque no se da cuenta de lo que ha pasado con estos soldados, que no se elabora y que tiene unas consecuencias realmente muy negativas para el devenir histórico posterior y que, a mi modo de ver, el nudo no resuelto de Anual, pues es lo que da origen realmente a la fractura en el ejército, entre una parte del ejército. Es una fractura que pervive hasta el 18 de julio del 36 y que es muy interesante porque en estos escritos, que es en los primeros momentos, es el origen de esta fractura que se empieza a elaborar. Era ya un ejército que bueno, cada vez estaba en cierto modo ideológicamente más separado de la idea de nación, esto puede ser discutible, y que aquí realmente se abre un abismo entre los que quieren realmente llegar al fondo de las responsabilidades y los que, bueno, se va viendo, pues como no en estas cartas, pero cómo se va soslayando este tema, este nudo que queda realmente sin resolver. Eso es mi experiencia del estudio de estos escritos. Y bueno, pues creo que es todo lo que quería deciros y bueno, pues estaré encantada de recibir todo tipo de sugerencias o de cuestiones en las que pueda ayudar. Muchísimas gracias.
Carmen Marchante, muchísimas gracias a ti. Bueno, te puedo asegurar que aquí los que han seguido tu conferencia y entre los cuales yo me incluyo, pues bueno, yo creo que tenemos todos los pelos de punta, ¿no? Por los contenidos de estas cartas. Y nada, pues muchísimas gracias, ¿vale? Nos has ilustrado mucho con esta correspondencia de anual. Y sí que tengo aquí preparadas unas cuantas preguntas que han ido llegándome, ¿vale? Entonces, hoy no ha podido estar en la conferencia Santiago Domínguez porque lo tenemos paseándose por la línea Maginot, pero nos ha dejado un par de preguntitas, ¿vale? Una de ellas va a la limón con nuestra compañera y amiga Susana Marina Portillo, que es ¿qué sentías al leer estas cartas? ¿Te costó seguir en algún momento el trabajo? Le doy respuesta. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, vamos Sí, haciéndolo sí, sí. en plan diálogo, sí. Sí, muy bien. Bueno, pues sí, realmente yo estuve muchos meses, vamos a ver cómo os explico. En el archivo yo leía las cartas, yo tenía conciencia de que evidentemente si esa carta se había llegado a escribir es porque las noticias no eran buenas, pero era incapaz literalmente de seguir, o sea, de confrontar otras fuentes para comprobar realmente que ese soldado pues había desaparecido donde fuera, ¿no? Y luego llegó un momento, y he llorado mucho, porque realmente es muy, pero luego llega un momento en que quieres darlo a conocer, o sea, me parece de justicia, y entonces te tienes que distanciar y considerarlo un objeto de estudio. Y entonces, bueno, pero realmente sí que me costó mucho y sé que ha habido gente que, bueno, pues ha abierto el fondo y no es muy impresionante, pero bueno, yo creo que es que no sé, que todo tiene, pues lo de elaborar el duelo, ¿no? Que todo tiene su momento y yo realmente el conocimiento, o sea, la riqueza humana de haber tejido mi vida con todas estas vidas, pues creo que es impagable, o sea, es impagable. Entonces, por eso yo de verdad que os recomiendo que hay que ir a los archivos y sacar materiales de este tipo, que es que los hay muchos. ¿Eh? No me quiero extender más, habrá más preguntas. Muchas gracias. Nada, otra que nos ha mandado Santiago, nos ha mandado dos, como te decía antes, y bueno, esta por romper un poquito el hielo, que no sea todo duelo como venimos hablando, ¿no? Claro. ¿Cuántas horas y cuántas dioptrías te ha subido la vista? Bueno, pues horas, yo creo que he estado intensamente, quiero decir, intensamente de 9 a 2 en el Archivo General Militar, porque claro, ¿cuál es la metodología que he usado? Primero hacía una primera lectura, ¿no? Y una primera transcripción, pero luego he hecho como 2 o 3 repasos más, porque, por ejemplo, es muy importante transcribir las cartas con todas sus características fonéticas para que se vea pues la, todos los rasgos, ¿no? Para ser lo más fiel posible a la persona que escribe, saber si tiene rasgos del habla vulgar andaluza, si no, es decir, transmitir todo esto al lector. Entonces, eso pues me ha llevado, yo no sé, pero bueno, como casi 2 años, de 9 a 2 todas las mañanas, sí, de una manera sistemática. Y luego la revisión, claro, la revisión y la selección de 700 escritos, he seleccionado 500, bueno, esa selección también pues también se hace por criterios de relevancia, o sea, hay algunos que se repiten, pero sí, digamos 2 años de meramente transcribir y hacer la edición, sin contar el estudio preliminar, todo eso, que eso aparte. Sé perfectamente de lo que me estás hablando porque también ando yo con algún proyecto y hay mucho Claro, material y hay que cribarlo, hay que, bueno, darle forma. Otra de las claro. preguntas que nos encontramos, por cierto, nos dicen, bueno, Solimar nos dice en el chat que muy emotivo, Ana Ruiz, que te da la enhorabuena, también Susana y el resto de compañeros Gracias. que están aquí con nosotros, como Salvador Peláez, y bueno, alguno más que se me escapa, Mariano Sanz, que me perdone si no lo he mencionado. La pregunta siguiente es, en la lectura de estas cartas, ¿a ti te daba la sensación o que las familias daban por perdidos a los suyos?
aunque fuese de una manera inconsciente? Pues es difícil, porque desde luego en un primer momento no, porque digamos, en un primer momento, vamos a ver, no voy a poner una fecha, en un primer momento no y yo creo que en un segundo tampoco, porque es verdad que la esperanza es lo último que se pierde y yo realmente, vamos a ver, es que es muy importante lo que he dicho, no había una guerra, o sea, si a ti ahora entre Rusia y Ucrania, por poner un ejemplo, te dicen que de repente en un hecho de guerra han desaparecido X, pues bueno, lo asumes porque dices, bueno, es que estamos en una guerra, pero es que esto no había una situación de guerra. Entonces, la primera sensación es de estar atónito, decir, ¿qué ha pasado? O sea, entonces, claro, en esa situación tú esperas que no haya, claro, luego ya, hombre, si ya en octubre y eso, pues ya, pero no, en un primer momento no, o sea, en un primer momento no hay esa sensación. Es simplemente seguro que, porque claro, se aferra uno a la esperanza, ¿no? ¿Mm? Bueno, Sí, a mí personalmente también me ha llamado la atención esa diferenciación que has hecho entre lo que fue el desastre del Barranco del Lobo, ¿no? Que trajo consigo pues esa semana trágica de Barcelona y todos los acontecimientos en estaciones como las de Madrid o Zaragoza, por poner algunos ejemplos, y la diferencia con el desastre de Anual, ¿no? Cuando se tomó conciencia de lo que había pasado ahí, bueno, la increíble reacción del pueblo español uniéndose para soliviantar esa afrenta, ¿no? Y... Sí, 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 dime Carmen. bueno, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero bueno, no sé, quizá estoy muy influida, estoy ahora leyendo un ensayo sobre Pi Margall y la guerra de Margallo, Uh -huh. donde se reproducen, o sea, el tema de la guerra muy anterior, o sea, 1892, pero bueno, que ahí es un ensayo de un profesor catalán que conoció en la Pompeu Fabra y bueno, se ve el papel de la prensa es tremendo, o sea, tú ves La Vanguardia y todo esto, o sea, realmente cómo se está incitando a, no sé si el general, bueno, o sea, me salgo un poco del tema, pero si el general Margallo en algún momento dice, hombre, vamos a negociar, vamos a ver, bueno, es que se lo quitan de en medio, este hombre pues es un poco, vamos, que se expone ahí porque le destituyen y tal, quizás estoy entrando en un tema, pero que claro, no sé, yo es que cuanto más estudio, más dudas tengo sobre las cosas, es tremendo, ¿no? Pero ¿por qué se da una respuesta de una manera o de otra? Pues un poco porque hay que ver el caldo de cultivo que había en la España del momento. Entonces, si lo del Barranco del Lobo supone unas pues esto en cambio se canaliza hacia una especie de misión colonial, no sé, es que a una situación un poco sin salida, he de decir, ¿eh? A una situación un poco sin salida. Y no sé, y es muy difícil, hay que manejar muchos. La función de la prensa es muy determinante, ¿eh? Y eso hay que estudiarlo también mucho más de lo que se ha hecho y con mucho más acierto. Sí, en este sentido comentaba yo con el compañero con el que estábamos hablando sobre el tema, ¿no? Que bueno, que al final lo que pasó en la campaña del 9 termina realmente con una operación militar que es un éxito para España Sí. y esta que nos cuesta más darle la vuelta, ¿no? Pues eso precisamente, esa diferenciación que veníamos comentando. Simplemente como curiosidad porque lo han mencionado y me ha llegado ese mensaje. Hombre, también hay que tener en cuenta, vamos a ver, no sé, la creciente, o sea, la creciente conciencia de un nacionalismo, digamos, musulmán, ¿no? Que por ejemplo en el 9 no se da, aquí ya sí, o sea, tenemos a Abdelkrim, los movimientos obreros, o sea, el miedo que hay que de repente una república del RIF se convierta en una cuestión de revolución bolchevique. O sea, claro, es que hay muchos factores que inciden mucho en el miedo. O sea, el miedo, bueno, pues las cosas no pasan en el balde. En 1909 no se había producido la revolución rusa, ¿no? Es que todo tiene que ver. Entonces aquí ya sí, entonces, bueno, a ver qué van a hacer estos, ¿no? ¿Qué es esto de una república que puede tener luego vinculaciones? Entonces, el miedo, digamos que aúna a la reacción hacia no, pues hay que tomar una revancha, ¿dónde vamos? ¿No? Claro, lo que pasa es que, bueno, ya lo que es sabido, ya del clima ahí se mete con los franceses y entonces ya ahí pues mete la pata estrepitosamente porque eso es lo que determina en definitiva.
el plan del desembarco sobre Alucemas que llevaba decenios, ¿no? Y eso es lo que ya genera, pero bueno, ¿dónde se va, no? Es todo mucho más complejo. Y, no, yo vuelvo, estos escritos es que tienen interés por eso, porque para mí, y lo digo de verdad, es el germen de un, no sé, desasosiego enorme social que no se ha tenido en consideración. O sea, es que no se ha tenido en consideración. Es que hay pueblos que de repente pues pierden a 7, y claro, 7 soldados de un pueblo pues son un ámbito entre familiares, amigos y tal, y eso como que no, y bueno, sí, puede haber una reacción de cara a la galería, pues sí, de que bueno, hay que tomar la revancha y tal, pero eso queda ahí, las familias quedan ahí con ese duelo, y eso no se elabora, y eso se va tejiendo es como una corriente subterránea en la historia de España, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Vale. Eso es lo que... Porque claro, es que si comparamos lo del Barranco del Lobo en pérdidas humanas, es que no tiene nada que ver. Esto es una barbaridad. Desde luego, desde luego. Me han parecido Muy bien. muy interesantes esos apuntes que has dado. Dos cosas. Antes de la siguiente pregunta, ya nos quedan poquitas, Carmen, no quiero tampoco... No, yo estoy encantada. Me piden muchos por privado, me están pidiendo que pongamos los enlaces donde se puede adquirir. No os preocupéis, chicos, que ahora en terminar con Carmen os dejaré ahí los enlaces, los dejaré durante 30-40 segundos para que los tengáis ahí en el vídeo y podáis adquirir su obra, que, bueno, que es una maravilla. Y la pregunta siguiente es: ¿tú crees que las familias de aquellos cuyos cuerpos quedaron allí en el Panteón de Melilla vivieron el duelo o se quedaron con una eterna esperanza baldía? Es que vamos a ver, ahí hay un desfase cronológico, o sea, lo que he contado, o sea, es que en Sididris entra en el año 26, o sea, tú imagínate en el año 26, o sea, es que son 5 años. Entonces, ¿eso cómo te lo comes? Eso es muy difícil, ¿no? Sí, sí, desde luego, desde luego. Eso es muy difícil. Entonces, bueno, eso claro, es que yo he recogido también testimonios orales, o sea, no sé, es que yo digo en la contraportada del libro, es que el desastre dejó sin habla. Yo lo decía en sentido figurado, pero bueno, luego Ana Ruiz me comentó de alguien, no, es que se quedó sin habla realmente. O sea, es que hay gente que tenía síntomas patológicos de un desasosiego mental, ¿no? O sea, y eso no es uno ni dos, es que es mucha gente. Y todo eso no se ha sacado porque es un tema maldito. Porque claro, es un tema maldito. Primero la dictadura de Primo de Rivera, luego, bueno, pues lo que menos interesa, ¿no? Hablar de... se perdió el expediente Picasso, las cámaras tuvo un procedimiento no sé qué, luego imaginaros si después de la guerra civil se iba a hablar de este tema, es que es muy llamativo, o sea, que yo la edición que tuve fue a través de un amigo que estaba en México y que me prestó, y eso hace nada, ¿no? Entonces, y es un documento fundamental, el expediente Picasso. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos así, ¿no? Por eso digo yo que hay que ir a los archivos, que hay que dejarse, vamos, yo, fijaros que soy filóloga y yo, bueno, por Dios, las novelas, pues claro que tienen una relevancia para dar a conocer determinados episodios, pero mucho cuidado, porque el otro día, por ejemplo, y me extiendo, en una conferencia sobre Guinea que no tiene nada que ver con esto, pues claro, pues han hecho una novela, me parece muy bien, pero bueno, ahí lo que salió a relucir, porque lo pusieron de manifiesto en el coloquio, claro, es que los archivos de lo que pasó en Guinea no están abiertos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que escribir novelas? No, habrá que ver primero, hacer un trabajo historiográfico serio sobre los archivos y luego la novela. Yo soy filóloga, he sido profesora de literatura toda mi vida, por Dios, pero es que son cosas distintas. Porque claro, luego pues de no, es que esto no es la verdad histórica, porque es que esto, claro, como es una novela, oiga, no, vamos a ver, pues entonces si es una novela, es una novela, y si no, entonces quiero decir que llamar la atención sobre cómo es posible que un tema como Anual, pues el expediente Picasso esté disponible desde hace relativamente poco. Nos pregunta Salvador Peláez si sabes si alguna de esas cartas llegaron a las altas esferas del Estado Mayor del Ejército o al propio rey Alfonso XIII. Hombre, vamos, claro que llegaron. Vamos a ver, estas quizá, o sea, estos son al ministro de la guerra, pero vamos, que el rey estaba perfectamente
O sea, era perfectamente consciente de de este asunto, por supuesto. O sea, por supuesto, porque es que además, bueno, porque se sabe. Es decir, no sé si el hecho de la carta, de estas cartas que van al ministro de la guerra, pero bueno, claro, luego el cuarto militar de Su Majestad el Rey y tal, si no estas, otras. O sea, evidentemente, evidentemente. Muy bien, mira, tengo aquí las dos últimas preguntas en principio, salvo que algún compañero nos ponga alguna más por el chat, y te las voy a hacer juntas porque tienen cierta relación. ¿Tuvieron las familias una sensibilidad que no tuvo correspondencia por parte de las instituciones? Esa es una. Y la otra, ¿te ha sorprendido la calidad humana y ese tacto que tuvieron esas familias a la hora de dirigirse a tan respetables y honorables señores, ya militares o políticos? Pues vamos a ver lo de la sensibilidad. Bueno, esto, claro, ¿qué pasa? Pues que las cartas están tratadas administrativamente. Realmente yo no voy a ponerme aquí de abogado defensor de nadie, pero claro, imaginaos lo que es que te desaparezcan 10.000 personas y que tú no sepas absolutamente nada. Mm, yo no voy a hacer juicios si es falta de sensibilidad. Yo he trabajado en la administración, o sea, no se sabe nada, tienen un tratamiento administrativo, la mayoría, ¿eh? Hay un 5% que no tienen ningún rasgo. No se sabe qué hacer. Entonces, bueno, después esto ya pasa a, no se escribe al ministro de la guerra y no se tiene respuesta, pues entonces vamos a escribir al rey. Y eso es una segunda parte. Falta de sensibilidad, es que la administración tiene sensibilidad, es que no podían saber, o sea, quiero decir, estoy situando los 2 primeros meses, o sea, la última carta que yo recojo aquí, el último escrito es de 11 de octubre, creo. Yo creo que no se puede hablar de sensibilidad o no, es que no se sabía lo que había pasado, con lo cual no estoy, es que no me parece el dar un juicio aquí sobre, a mí me parece relevante lo que esas cartas muestran. Lo del tratamiento administrativo en este momento no me parece tan relevante. Ojo, en un segundo momento, claro que me parece relevante. O sea, cuando ya pasan 3, 4 meses, bueno, vamos a ver qué respuesta se da a esto. Y entonces ahí, bueno, yo no voy a entrar en eso, pero claro, ya sabemos todos cómo acabó la cosa, ¿no? Pues que en el año 34 se archivó todo, que bueno, que la historia dirá las responsabilidades que antes del año 34 pues se indulta a Berenguer y tal. O sea, eso no voy a contarlo aquí. Ahí sí podemos hablar de sensibilidad si queremos, pero en lo que es el núcleo de estos escritos yo creo que no ha lugar, porque es que estamos en los 3 primeros meses. O sea, no se puede hablar de eso. La importancia del corpus es lo que muestran los escritos, no lo que muestra la administración, porque es muy temprano. En un segundo momento sí que me voy a ocupar de eso, con otro tipo de escritos. No sé si doy respuesta. Y también a la persona que me ha preguntado anteriormente si el rey no es que tuviera conocimiento de estos escritos, pero al rey claro que le escriben. O sea, lo que pasa es que ya os digo, la última carta es de 11 de octubre, es muy pronto todavía. Y aún así, como yo os he subrayado en la carta de Monóvar y en otras, aparecen temas apuntados, hay otro que no me ha dado tiempo a tratar y que no voy a tratar a otro porque pensaba leer una carta, pero ya es extenderme demasiado, pero sí lo dejo apuntado. El miedo de las familias, sobre todo de los oficiales, de que además encima sean tachados de cobardes. Eso aparece en germen en muchos escritos también. Porque, por ejemplo, el Carmelo Burgo y Galín, que escribe desde Vitoria, pues relata todo lo de su familiar y salió y se batió valerosamente y tal. Esto aparece mucho porque ya también en germen, ¿no? Está como diciendo, bueno, encima los van a tachar de cobardes. Pero claro, son temas que están como que empiezan a apuntarse en estos escritos, que son inmediatos al desastre, ¿eh? Y que tienen el valor que tienen porque apuntan ya lo que apuntan. Pero vamos, no se puede, volviendo al tema de la sensibilidad, yo creo que ahora mismo no, yo creo que se me ha entendido lo que quiero decir, que es que no se puede hablar de una administración que tiene sensibilidad, eso viene después, ¿no? Y bueno, pues ya que cada uno juzgue, pero bueno, ya sabéis cuál es el recorrido, tanto del expediente Picasso como de todo lo que se archivó y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Y me habían preguntado también otra cosa, que no la recuerdo porque me he perdido. El tema de la sensibilidad y luego la segunda pregunta era... Bueno, iba en el mismo sentido, pero bueno, un poco más. Si te había sorprendido la calidad humana y el tacto que tuvieron Ah, no, bueno, las claro, familias. claro, claro, bueno, eso es Porque impresionante. te lo comentaba esto porque, bueno, a raíz de una conversación con José Ortín, salió a Sí, relucir este tema, ¿no?
Y él Sí, lo sí, sí, destacaba sí. mucho, ¿no? Esa No, no, sensibilidad, eso es ese tacto, impresionante. ¿no? Que tenían las Eso personas. es impresionante. O sea, la dignidad del pueblo español, por decirlo así, o sea, de una manera clara, es impresionante. O sea, la dignidad en la pobreza, en la miseria más extrema y cómo se dirige, cómo piden, cómo tal. Y a mí, ya digo, hay que tener en cuenta que todas esas fórmulas retóricas, y lo insisto porque creo que a veces no se entiende bien, lo que hacen es establecer una distancia entre el mundo de las autoridades, el mundo y mi mundo, y yo desde luego tengo una dignidad y un estar en el mundo que es mío y bueno, que yo me dirijo a la autoridad como se dirige con las fórmulas establecidas, pero que eso no quiere decir que yo sea servil, ¿eh? Ojo, es que eso es muy importante, ¿eh? Sí. Distinguirlo, porque eso no hay que confundirse, ¿eh? Pues, Pues no, creo Carmen, que contesto. sí, sí, vamos, sí, yo lo he entendido perfectamente todo lo que nos has dicho aquí. Yo creo que también los compañeros que están siguiendo la conferencia. Y nada, pues darte las gracias por esta No, gracias a conferencia. vosotros por alojarme, porque ya para mí es un honor, porque es que yo he aprendido muchísimo de tantas personas que estáis en el grupo. O sea, que realmente estoy los últimos, vamos, iba a decir los últimos años, claro, como he estado trabajando en esto, pues he sido menos activa y bien que lo siento, pero claro, el tiempo da lo que da, ¿eh? Así que, pero de verdad que os agradezco mucho y bueno, a José Ortín, a Ana Ruiz, a Eloy Pérez, a todos los administradores y a todos los que colaboráis y a Santiago, por supuesto, que ya sé que no podía estar hoy. Pues muchas gracias a todos y a ti, Manu, por llevarlo también, ¿eh? Muchas gracias y nada, espero que podamos contar contigo en un futuro. Pues nada, yo también. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, amigos y amigas de la dotación, hemos concluido esta impresionante conferencia con Carmen Marchante y como os decía al principio, pues bueno, tenemos un mes de diciembre cargado de conferencias. El 5 de diciembre, sin ir más lejos, tendremos a Santiago Domínguez. El día 12 de diciembre tendremos a Santiago Ramírez y Víctor Chica. Y los días 20 y 21 de diciembre, en una conferencia doble, tendremos a Fernando Caballero Echevarría. Lo prometido es deuda. Os voy a dejar aquí con los enlaces donde se puede adquirir la obra de Carmen. Ahí tenéis en Sanci Torres, en Amazon y en Marcial Pons. Las voy a dejar un momentito. Y nada, simplemente pues despedirme de todos vosotros, daros las gracias por haber estado aquí en la conferencia y os espero en las próximas. Un saludo a todos, muchas gracias y muy buenas noches.